Vamos a continuar con la serie que iniciamos la semana pasada, hablando de el buen entendimiento de la gracia de Dios. Y ya habiendo pasado la introducción de la semana pasada, entramos hoy a lo que ya nos lleva al entendimiento de la gracia de Dios en la vida del creyente. La gracia de Dios en la vida del creyente. ¿Qué objetivo tenemos en esta enseñanza? Bueno, lo que yo pretendo con lo que le voy a mostrar, los pasajes que vamos a analizar y lo que vamos a estar explicando es que nosotros podamos entender que el concepto de gracia, la gracia bíblica, es un concepto inseparable del concepto del Dios de la Biblia. No lo podemos separar. Y yo quisiera, con la gracia de Dios, que podamos llegar a este entendimiento, a cumplir este objetivo. Vamos a orar. Padre, bendito tu nombre. Gracias, Señor, por todas tus bondades, todos tus cuidados, todas las gracias que de ti vienen, Señor. Bendecimos tu nombre y pedimos que ahora que tú nos has reunido y congregado en esta hora y en este lugar, tú nos enseñes, tú nos bendigas con el entendimiento, con el buen entendimiento de tu palabra, de tu perfecta voluntad que aquí está escrita, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a que cada día nosotros podamos conducirnos en la verdad de tu escritura y líbranos de conducirnos en la verdad que nosotros como humanos podemos imponer. Señor, sea tu Espíritu Santo guiándonos, porque así nos prometiste que seríamos guiados a toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Acompáñenme en su Biblia, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. En el versículo número 10 vamos a encontrar este concepto que tomé yo para poner el título de la enseñanza. El concepto que el apóstol Pedro nos presenta acerca de la persona de Dios. Uno de los tantos atributos que Dios tiene. Dice así, Primera de Pedro capítulo 5, versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De este versículo, aunque para otras enseñanzas y para efecto de otros temas dentro de la misma serie, vamos a estudiar el versículo completo. En esta enseñanza vamos a tomar esta parte, y le decía yo, lo tomé como título inclusive de la enseñanza, más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia. Quiero que recordemos y recordemos de la enseñanza que dimos la semana pasada. Nosotros entendimos que la doctrina de la gracia de Dios es una de las doctrinas bíblicas más gloriosas de toda la Biblia. Es una, hay varias, de todas las doctrinas más gloriosas de toda la Biblia. Y entendíamos entonces que la gracia es un regalo de Dios que no merecemos. La gracia, según nuestro contexto escritural, es un regalo que viene de Dios que no merecemos. Fíjese que recordaba que como Santiago lo dice, en Santiago capítulo 1 dice que
toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Del Padre de las luces, de Dios. Y cuando Santiago dice toda buena dádiva, cuando dice todo es todo, y cuando dice y todo don perfecto es todo, todo viene de Dios, todo viene de arriba, está hablando de eso, está hablando de gracia, está hablando de todo lo que Dios nos da como una dádiva, como un regalo que nosotros, como seres eh, imperfectos, como pecadores, no merecemos. Significa también bendición, favor, ¿no? Regalo, bendición, favor. Pero yo quisiera, y en todo lo que insisto y animo, es que estos términos, estos conceptos de regalo, bendición o favor, tratemos de no mentalizarlos en el concepto más simple de regalo, porque puede haber un regalo muy sencillo, muy simple, puede haber una bendición que a lo mejor nosotros la conceptualicemos en algo pequeño, aunque sí es una bendición, un favor, pero en realidad de lo que nos habla la Escritura es que son grandes cosas que como seres humanos nosotros no merecemos, y por cuanto es algo que nos da aún siendo inmerecedores, eso ya le da un valor muy grande. Eso ya le da a esto un valor muy grande. Bien, quiero que recordemos juntos la definición que dimos la semana pasada. Estamos en la introducción. El pastor Tauser definió la gracia como la buena voluntad de Dios que lo inclina a otorgar beneficios a los indignos. ¿Por qué estoy repitiendo algunos conceptos? Porque me es importante. Es importante que nosotros estemos educándonos en esta doctrina escritural. Y entonces, buena voluntad o gracia es la buena voluntad de Dios que lo inclina a otorgar beneficios a los que no lo merecen, a los indignos. ¿Quiénes son los que no lo merecen? ¿Quiénes son los indignos? Pudiera haber quien piense, pues los de allá afuera, hermano, los que no vienen a la reunión. Nosotros también, nosotros también somos indignos. Y decíamos que es algo, esta gracia es algo que está disponible para todos los hijos e hijas de Dios. Aunque ya en otras enseñanzas, en otras series de enseñanzas, hemos comentado que la gracia de Dios no solamente es para los hijos e hijas de Dios. La gracia de Dios en ciertos aspectos y conceptos se extiende a los pecadores. La salvación misma es una bendición para quien no lo merece, para los que somos o éramos enemigos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Siendo nosotros enemigos, nos amó. Su gracia se extendió a los que no le amaban. Su gracia se extendió a los enemigos. Su gracia se extendió a los que estaban ahí perdidos, sin paz, sin esperanza y sin Dios por el mundo. Entonces, la gracia de Dios, el Señor Jesucristo mencionó varios aspectos de su gracia general o de su gracia común, como en teología lo podemos entender. La Escritura dice que el Señor hace salir su sol sobre justos y sobre pecadores. Él hace llover sobre justos y sobre pecadores. O sea, la gracia de Dios alcanza a todas las personas. Pero ahorita en esta serie estamos hablando acerca de la gracia de Dios en la vida del creyente. Por eso es que puse esta nota más. Bien, seguimos recordando la palabra traducida como gracias en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega charis, que significa favor, bendición o bondad. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. ¿Sí? Todos estamos recordando lo que hablamos la semana pasada, la bondad de Dios para los que no lo merecen, la bondad de Dios para los indignos.
La Biblia nos enseña que la gloriosa doctrina de la gracia, y lo marqué con amarillo, que creo que se ve menos que el blanco, pero lo subrayé también, es la gracia de Dios, es un poder, es poder de Dios otorgado a los indignos para vencer el pecado y vivir en libertad para servir a Dios y a su obra. ¿Recuerdan lo que leímos cuando estudiamos hace 8 días, lo que leímos en la carta del apóstol Pablo a Tito? La gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, enseñándonos, educándonos a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y aprendamos a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios, en el buen entendimiento, en el entendimiento correcto de lo que enseña la Escritura sobre la gracia de Dios, es un poder, es una bendición de Dios traducida en poder para vencer el pecado y vivir en libertad para servir a Dios y a su obra. Pero también yo enfatizaba que cuando hablamos de pecado, es un poder para vencer el pecado, pero pecado en el concepto de la Escritura. Lo que la Biblia dice que es pecado, lo que Dios enseña que es pecado, no lo que nosotros queremos imaginar que es pecado. Esto es importante. Entonces, la gracia de Dios, si nosotros concluimos en lo que hablamos la semana pasada, la gracia de Dios no es un permiso para vivir en lo que Dios reprueba, para deleitarnos en una vida inmoral. Eso no es la gracia de Dios. Recordamos que hay una gracia falsa en este sentido. Sí existe una gracia falsa, que es aquella en la que la gente que le gusta vivir en carnalidad los hace creer que pueden vivir disfrutando del pecado y ganar el cielo. Este tipo de personas, y cuando hablo personas también me refiero a movimientos, a denominaciones, a religiones, que te presentan a Dios, la imagen de Dios totalmente desfigurado, totalmente desvirtuado. Este tipo de personas, los que toman la gracia como un permiso para pecar, te presentan a un Dios tipo un viejito bonachón, manga ancha, así se dice también aquí en Puebla, manga ancha, ¿sí? Allá en la Ciudad de México el término manga ancha se utiliza para decir no le va a dar importancia y te va a dar permiso de hacer lo que quieras. Esto es lo que significa ya. Así te presentan a un Dios que ni va a decir bueno, ni va a decir malo, ni te va a decir nada, y al final todos nos vamos a ir al cielo. Hayas vivido como hayas vivido, hayas amado al Señor o no lo hayas amado, todos nos vamos a ir. Esto es lo que ellos presentan en eso. Esto es un concepto equivocado y herético. Tuercen la Escritura. Pero también nos fuimos al otro lado, que también existe, el otro extremo, que también es erróneo, también es equivocado, no es la gracia bíblica, que los lleva a imponer mandamientos de hombres que muchas veces ni ellos quieren vivir, ni ellos pueden vivir. Entonces, esta gente, estos legalistas, a diferencia de los otros que te presentan a Dios como que no va a hacer nada, que ni bueno ni malo, estos te presentan a un Dios también tergiversado, también desfigurado, como un Dios con que siempre está enojado. Un Dios que siempre está así como que esperando con el garrote para ver quién hace lo malo y luego le suelta el trancazo para castigarlo. Estos son aquellos que también desfiguran el carácter de Dios. Por eso yo decía, y bueno, tomando esto, estos dos errores proceden de un desconocimiento del carácter de Dios y de la doctrina bíblica. Estas dos corrientes han desfigurado el carácter de Dios, han desfigurado la persona de Dios. El Dios que predican unos y el Dios que predican otros no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un carácter, tiene atributos, que ni solamente es justicia, pero ni solamente es gracia.
Es un Dios que tiene santidad, pureza, misericordia, longanimidad, santidad, gracia, amor. Y ese es Dios, es soberano. Eso es la imagen del Dios bíblico. Cuando nosotros hacemos un sobreénfasis en alguno de esos aspectos de los atributos de Dios, nosotros desfiguramos la persona de Dios. Nosotros desfiguramos el mensaje que la Biblia nos da respecto al Dios vivo y verdadero. Y debemos cuidarnos de eso. Debemos cuidarnos de eso. Entonces, también es importante entender que tanto es un extremo como el otro, han tenido conflictos por la razón que sea para entender la gracia verdadera, y por eso es que de alguna manera se desvirtúa. Bien, habiéndome tomado estos minutitos para la introducción, entramos al desarrollo. Hablar de Dios desde el punto de vista de la gracia siempre es necesario y retador. Necesario, lo digo desde el punto de vista de nuestra necesidad local. Yo creo que todo mundo necesita entender esto, pero particularmente nosotros, aquí nuestra iglesia local, necesita entender de Dios desde el punto de vista de la gracia. Y esto para nosotros es necesario, y además entiendo una cosa y lo tengo claro, hermanos. Nos es un reto. Nos es un reto que nosotros nos enfrentemos a nuestros propios prejuicios. Nos es un reto que nos enfrentemos a un adoctrinamiento de muchos años y que nos marcó, definitivamente a muchos de nosotros nos marcó, pero creo que esta misma gracia, que en aquellos tiempos, aún a pesar de nuestras ignorancia doctrinal, errores doctrinales, fue bueno con nosotros, porque dicho sea de paso, con todo y mis errores, con todo y las cosas, mi ignorancia de la Escritura, Dios me salvó. ¿Y sabe por qué me salvó? Por gracia, porque no es por conocimiento, ni es porque yo sea muy bueno, es por gracia. Y por eso Dios fue bueno, y por eso en esos tiempos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra ignorancia doctrinal en muchas áreas, en muchos temas, Dios fue bueno. Y nos perdonó, y nos amó, y nos tiene hasta el día de hoy. Entonces, es necesario, ya decía yo, hablar de Dios desde el punto de vista de la gracia siempre es necesario y es retador. ¿Por qué es necesario? Por cuanto es importante que nosotros entendamos que gracia, el concepto de gracia y el concepto de Dios son inseparables, hermanos, y esto es algo importantísimo. Esto es parte de los atributos de Dios, es parte del carácter de Dios, por lo tanto no lo podemos separar. Así como no podemos separar a Dios de su santidad, así como no podemos separar a Dios de su justicia, así nosotros no podemos separar a Dios de su gracia. Es parte de su esencia, es parte de su carácter, es la esencia de Dios. Y cuando nosotros los humanos separamos lo que Dios ha unido, como en este caso, que la gracia es parte del carácter de Dios, nosotros hacemos de Dios un ídolo. Nosotros hacemos un Dios que no es el Dios de la Biblia. Desvirtuamos el carácter de Dios. Presentamos a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Entonces, por eso es necesario que hablemos de Dios desde el punto de vista de la gracia, porque no podemos separar hablar de la gracia y hablar del Dios de la Escritura, porque el Dios de la Escritura es, como dice el título de la enseñanza, Dios de toda gracia. El Dios de toda gracia. Entonces debemos nosotros tener cuidado, porque si nosotros no conocemos el carácter de Dios, si nosotros diligentemente no nos ponemos a estudiar los atributos de Dios y así queremos hablar de Dios, corremos un riesgo, hablar de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Entonces, la gracia de la que estamos hablando, esto es, y aquí te presento
otra perspectiva, otra definición de la gracia. Ya te di la de Tozer, ya te di algunos en la escritura la semana pasada. Quiero darte otra definición de la gracia. La realidad del amor eterno de Dios, ofrecido generosamente al ser humano indigno como un don, como un regalo, como un favor inmerecido y gratuito. Y es importante que machaquemos y repitamos esto hasta que esto se haga parte de nuestro entendimiento de Dios. Porque esta gracia, esto que te acabo de definir, la realidad del amor eterno de Dios, ofrecido generosamente al ser humano indigno como un don, como favor inmerecido y gratuito, es el eje central de la historia de la salvación de principio a fin. La gracia de Dios es el eje central de la historia de la salvación de principio a fin. Algunas veces preguntamos, me recuerdo que hablando de algún tema desde aquí, desde el púlpito, en una enseñanza, yo preguntaba, ¿cuál crees tú que es el mensaje central o los mensajes centrales más importantes de la Escritura? Número 1, la gloria de Dios. Número 2, la salvación del hombre. Y cuando nosotros hablamos de la salvación del hombre, hablamos de gracia, hermanos. Porque la salvación es por gracia a través de la fe. Entonces, esta gracia, repito, es el eje central de la historia de la salvación de principio a fin. No lo podemos nosotros separar, no lo podemos ignorar. Una doctrina que hace de la gracia un tema menos importante no es la doctrina bíblica. Una enseñanza que hace de la responsabilidad humana el tema más importante no es la doctrina bíblica. Una doctrina que tiene un balance entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana es la doctrina bíblica. Está perfectamente balanceado en la Escritura. Lo que Dios dice acerca de la gracia y lo que Dios habla y enseña acerca de la responsabilidad humana. Entonces, la salvación del pecador es por gracia y el caminar cristiano hasta la eternidad también lo es. Es por gracia. La gracia es el eje central de la historia de la salvación de principio. Repítelo, grábalo, estúdialo, óralo, que el Señor te revele esta verdad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hermanos, Dios no tenía ninguna necesidad de relacionarse con nosotros. Ninguna necesidad. Dios no tiene necesidad de nada. Es Dios. Dios ni se cansa, ni se fatiga, ni tiene necesidad de nada absolutamente. Él es Dios. Él es Dios, no tiene necesidad de nada. Por lo tanto, Él tampoco tenía necesidad de relacionarse con el ser humano. No tenía necesidad de eso. Pero quiso hacerlo. Entonces, esto es gracia. No tenía ninguna necesidad de buscarme a mí. No tenía ninguna necesidad de buscarte a ti. ¿Recuerdas que una de las definiciones es que gracia es que el Dios eterno nos escogió? Bueno, Dios no tenía ninguna necesidad de escogerte. A Dios no le hacía falta ningún angelito en el cielo, como algunas personas dicen. Se lo llevó porque le hacía falta un angelito en el cielo. No, hermanos, al Señor no le hacía falta angelitos en el cielo. Tiene muchos. Es por gracia, solamente por gracia. Ya que estamos hablando de gracia, el término gracia denota el concepto central de la fe cristiana. El término gracia denota el concepto central de la comprensión de la fe cristiana. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, ya hablamos, por gracia nos escogió, por gracia fue por nosotros, por gracia nos salvó, por gracia nos perdonó, por gracia nos trajo aquí.
Y cuando hablamos de la gracia en la vida cristiana, entendemos, hemos enseñado desde aquí que después de la salvación viene la santificación. Pues la santificación viene por gracia. Hemos hablado que Dios nos capacita. Bueno, la capacitación que viene de Dios es por gracia. Hemos enseñado que Dios nos va perfeccionando en nuestro caminar. Bueno, ese perfeccionamiento en nuestro caminar cristiano es por gracia. El término gracia denota el concepto central de la comprensión de la fe cristiana. Cuando nosotros queremos comprender la fe cristiana, la fe verdadera, la verdadera piedad, nosotros de manera lógica llegamos al entendimiento de que todo es por gracia. No es la ley, hermanos. Es la gracia. No es la ley. Aún la ley fue dada por gracia. ¿Qué necesidad tenía el Señor de educar con la ley, con sus mandamientos, a un pueblo que venía educado por paganos? Su pueblo había salido de Egipto. ¿Qué habían aprendido en Egipto? Habían aprendido los dioses paganos. ¿Qué fue lo que hicieron? Por tantito se les perdió Moisés de vista. Se levantaron un becerro. ¿Por qué levantaron un becerro? Porque era lo que sabían. Porque fue lo que aprendieron. Y Dios en su gracia los quiso educar. ¿Y cómo los quiso educar? Dándoles una ley. Pero como ese pueblo estaba de verdad bien enseñado, bien adoctrinado, tuvo que darles leyes hasta para ir al baño. ¿De verdad? Hasta para ir al baño. En las cosas más elementales y fundamentales. A los hombres en ciertos periodos, a las mujeres en ciertos periodos. En todo eso el Señor tuvo que darnos leyes y mandamientos porque nos quiso educar a través de su ley. Su ley fue dada por gracia. No es la ley la que denota el concepto central de la comprensión de la fe cristiana. No es la ley, es su gracia. Es su gracia. Ya decía yo que hablar de Dios desde el concepto de la gracia era necesario. Pero también dije que era algo retador. Nos va a retar, hermanos. Nos va a confrontar con nosotros mismos. Nos va a confrontar con nuestros prejuicios. Nos va a confrontar. Por cuanto implica para la fe en el Dios de toda gracia, enfrentarse a los muchos ídolos que en este mundo tenemos, donde se evidencia con profundidad las huellas de la desgracia. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que cuando venimos a Cristo, hermanos, venimos después de no sé cuántos años de vivir en un mundo en desgracia, con falsas filosofías, con falsas enseñanzas, con conceptos totalmente torcidos. Por si fuera poco, es una sociedad enemiga de Dios, contraria a Dios, donde reina el espíritu del anticristo. Todo es anticristiano. De ahí nos saca, de ahí venimos. Y venimos con ciertos aprendizajes, con conceptos, con entendimientos, con muchas cosas que aprendimos del mundo. Y aun cuando Dios nos enseña y nos va puliendo, muchas cosas las vamos trayendo y las venimos arrastrando. Y queremos en nuestro caminar cristiano aplicar conceptos que aprendimos allá, pero eso sí, cristianizados. Lo que algunos libros de hermenéutica o de exégesis o de predicación expositiva lo enseña como la predicación borracha o el evangelismo borracho. Ese es el concepto que le da. ¿Qué es lo que dice? Yo traigo un concepto en mi cabeza. Yo traigo un concepto en mi cabeza. Y yo creo que ese concepto es el correcto. ¿Y qué es lo que hago? Voy a la Biblia y busco un texto que se parezca a lo que yo traigo aquí en la cabeza. Y digo, mira, aquí está. Dios dice esto. No, Dios no está diciendo esto. Tú estás usando ese texto para que diga lo que tú quieres que diga. Esa es la predicación borracha. Eso es lo que muchos años hicimos equivocadamente. Y Dios, que es bueno, nos ha perdonado. Entonces, es retador porque nos enfrenta a muchos de los conceptos que nosotros tenemos.
nos confronta, nos lleva a que nosotros volvamos a pensar y a repensar si el concepto que yo tengo sobre ciertas cosas es el correcto, es lo que Dios enseña o es lo que yo quiero que se diga. El mundo perverso, este mundo perverso idolatrico, nos hemos inventado dioses y rendimos culto a falsos dioses. Como ya lo sabrá usted, hay doctrinas que enseñan que Dios quiere que usted sea rico, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le presentan a un Dios avaricioso, un Dios materialista, le presentan a un Dios así. Y entonces terminamos nosotros haciéndonos un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El apóstol Pablo, en su discurso de despedida en Mileto, aquí en Hechos 20, verso 24, destacaba el ministerio que recibió de Jesús. Fíjese nada más qué nombre le dio el apóstol Pablo al ministerio que recibió de Cristo. Dar testimonio del evangelio, ¿de qué? Del evangelio de la gracia de Dios. Si usted lo busca en Hechos 20, 24, va a encontrar como el apóstol dice que a él le fue dado la responsabilidad y el ministerio de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, el término gracia está por toda la Biblia. Y es importante que nosotros tengamos un buen entendimiento, entendamos qué es lo que Dios enseña de todo esto. Porque si usted lo nota, no dice el evangelio de la ley de Dios. Pude haberlo dicho. Él era fariseo de fariseos, seguramente la ley la tenía bien grabada en su corazón. Fariseo de fariseos. Y sin embargo, cuando él habla de esto, no dice el evangelio de la ley de Dios. No, él dice el evangelio de la gracia de Dios. Acompañe, por favor, a 2 Corintios. Bueno, aquí está. Si no quiere buscar, si quiere ir a su Biblia, está bien. 2 Corintios, capítulo 3, verso 3. Dice así el apóstol Pablo: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Yo le dije que el mismo Pablo en Hechos 20, 24 se refiere al evangelio como el evangelio de la gracia de Dios y no al evangelio de la ley de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí en 2 Corintios 3:3? Dice, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La fe cristiana, hermanos, la fe cristiana tiene como centro el glorificar a Dios. Pero ese glorificar a Dios no es, aunque sí es un mandamiento, en aquellos que viven en la gracia de Dios, según lo dice aquí, no va a ser un mandamiento en tablas de piedra. Es un mandamiento que el Señor, el Espíritu Santo, puso en tu corazón. De manera que el creyente, el que vive en la gracia, el que es de la fe, busca agradar a Dios. Busca agradar a Dios porque él ha recibido un correcto entendimiento de quién es Dios. Entonces, agrada a Dios porque Él es Dios. Agrada a Dios por gratitud. Ha entendido la gracia, hermanos. Y la gracia, una de las tantas cosas que produce en el corazón del hombre cuando tiene un correcto entendimiento de la gracia, es gratitud. No somos merecedores de nada. Bueno, sí, solamente de la condenación y de la ira del Señor. De eso éramos merecedores. Y sin embargo, no nos pagó como merecíamos. No nos pagó conforme a nuestras obras. Nos amó, nos perdonó, nos limpió. Siendo nosotros enemigos, siendo nosotros indignos, Él por su sangre nos hizo dignos. Cuando una persona comprende eso,
y entiende que eso es gracia de Dios, el resultado lógico del entendimiento de la gracia de Dios en el corazón no es mundanalidad, es gratitud. Y ahora por gratitud quiere vivir para agradarlo, quiere vivir para obedecerlo, quiere vivir para servirlo, quiere vivir para honrarlo. Esto es lo que produce la gracia de Dios en el corazón de la persona que entiende correctamente la gracia de Dios. Esto es lo que produce. Porque en el verdadero creyente, la ley no es propiamente la que está aquí, la que te impone, la que te manda, la que te obliga, ¿no? El Señor ha hecho una obra en nuestro corazón y dice aquí, siendo manifiesto, se manifiesta que sois carta de Cristo, que sois de Cristo, expedida por nosotros, escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es el Señor el que pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Es el Señor el que a sus verdaderos hijos los estimula a andar por el camino. Es eso. Eso es la gracia, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué más? Entonces, nosotros debemos llevar a cabo, así como Pablo llevó el ministerio del evangelio de la gracia de Dios, nosotros debemos llevar a cabo el urgente ministerio de dar testimonio del Dios de toda la gracia. Del Dios de toda gracia. Que lo que nosotros prediquemos, que lo que nosotros enseñemos, que lo que nosotros testifiquemos a los de afuera, sea el Dios de toda gracia. Ahora, no estoy diciendo que les hables, ya lo aclaré en un principio, pero bueno, creo que es necesario repetirlo. No estoy diciendo que les hables de un Dios bonachón. No estoy diciendo que hagas de Dios un tipo Santa Claus, que solamente es bueno, buena onda, regalitos y no va a pasar nada. No, no estoy diciendo eso. Porque la gracia también implica el castigo para sus hijos. ¿Acaso no dice el Señor que Él al que toma por hijo lo castiga y lo azota? Eso también es gracia, hermanos. Eso también es gracia, porque nosotros no éramos hijos. Nosotros no éramos hijos. Si nosotros pecábamos o no pecábamos, el Señor pudo haber dicho que sea de su vida lo que quiera y que haga lo que quiera, a mí me da igual. Pero por gracia dijo, no, a mí sí me importa. Entonces, a ver, ven, mijito, te portaste mal. A ver, ven, mijito, estás haciendo esto incorrecto. Y entonces el Señor nos azota y nos disciplina. El Padre, a quien tomó tu hijo. Para los extraviados, hermanos, a veces sus juicios también son por gracia. La escritura del libro de Proverbios principalmente habla de las personas que no tienen sabiduría y que no tienen a Dios y que no consultan a Dios. Los califica como necios. Los califica como necios. Y bueno, en nuestro entendimiento, ¿qué es un necio? Aquel que sabe que eso es malo y que le va a hacer mal, pero ahí va. Aquel que sabe que eso le va a hacer daño, pero ahí va. Aquel que sabe que eso no les dé provecho, pero ahí va. Es un necio. Bueno, como lo dije hace rato, si Dios fuera otro, Él dijera, que le pase lo que quiera, pues total, Él quiere andar en eso, ¿no? Pero no. A veces Dios, a través de ciertas situaciones, a ver, de ciertas crisis, de ciertos problemas, de ciertas aflicciones que Él permite, llama la atención de aquel inconverso para que diga, creo que hay un Dios en los cielos. Creo que estoy haciendo mal con las cosas que estoy haciendo. Tenemos que predicar al Dios de toda gracia, porque nuestro Dios es un Dios siempre gratuito, pero nunca superfluo. Es un Dios que no tiene precio y que no pone precio monetario. Es un Dios que nadie puede comprarle, sobornarle o hacer trueque. Yo le doy esta despensa a la persona que necesita.
pero tú me das un milagrito. Eso es hacer trueque. Bueno, con Dios no podemos hacer trueque. Con Dios no podemos hacer nosotros trueque. No se puede comprarle, no se puede sobornarle. Es un Dios. Y es importante entender, es un Dios que no tiene precio. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Que Dios nos amó primero por gracia y no por necesidad, hermanos. Como una libre donación de sí mismo. Todo lo que Dios hace por y en nosotros acontece gratuitamente. ¿O alguien tuvo que pagar algo para que el Señor le perdonara, hermanos? ¿Alguien tuvo que pagar algo? Quizá alguno dirá, sí, yo tuve que dejar mis pecados. Bueno, eso no es un pago, hermanos. Eso no es un pago. Ese es nuestro deber y nuestra obligación. Y además, cuando tú entiendes que el Señor por gracia se está acercando a ti, tú dices, sí, Señor, ¿cómo puedo yo seguir en esto si tú me estás amando a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que yo era? Y entonces el verdadero creyente obedece. Lo que me pasó, ¿no? Sí. Ahora bien, no es fácil, no es fácil, y así lo quiero decir, hablar responsablemente de Dios. Debemos tener temor y temblor cuando hablamos de la persona de Dios. Porque nombrar a Dios, acuérdese que no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Nombrar a Dios siempre trae peligros. Porque podemos nosotros inventar dioses a la medida de nuestros intereses y prejuicios. Por eso es peligroso. Por eso es peligroso. Si nosotros no nos empapamos del conocimiento que la Escritura nos da acerca de la persona de Dios, nosotros podemos inventarnos dioses a la medida de nuestros intereses y prejuicios. Y es algo que pasa. Ya le decía yo, ¿no? Un Dios que no dice nada, que no le interesa su creación y su pueblo, y que va a salvar a todo el mundo. O un Dios que qué difícil es alcanzar. Un Dios alcanzable hasta allá. Inalcanzable. Y además, siempre airado, siempre enojado. Podemos hacernos dioses a la medida de nuestros intereses y de nuestros prejuicios. Por eso es peligroso hablar de Dios. Por eso siempre que hablemos de Dios, seamos cuidadosos, seamos precavidos. Y sobre todo, hermanos, metámonos a la palabra de Dios para conocer a nuestro Dios, al Dios que adoramos. Si es el Dios que adoramos, debemos conocerlo, debemos entenderlo. Porque somos capaces de manipular su nombre y lo tomamos en vano. Somos capaces de eso. O bien, como lo dijo un teólogo por ahí apellidado Araya, él dijo estas palabras: caemos en la arrogante pretensión racionalista de querer aprisionar a Dios, que es el misterio, que siempre trasciende nuestro hablar sobre Dios, en esquemas dogmáticos definitivos, donde todo se define y se explica rigurosamente. Vamos a volverlo a leer, pues está un poquito complejo su lenguaje, pero tiene una idea importante. Cuando estamos hablando del contexto de que es peligroso hablar de la persona de Dios si nosotros no nos metemos a estudiar, a conocer su persona. Dice, caemos en la arrogante pretensión racionalista de querer aprisionar a Dios, que es el misterio. O sea, él aquí define a Dios como el misterio, en el sentido de que no todo puedo conocer de Dios, pues es Dios, es un conocimiento infinito, que siempre trasciende, está muy, muy por encima de nuestro hablar sobre Dios. Y lo podemos aprisionar, dice, en esquemas dogmáticos definitivos. Y caemos en el error de decir, no, Dios es así, así, donde todo se define y se explica rigurosamente. Muchas denominaciones, religiones han caído en el error de hacer un sobreénfasis en algún aspecto
del carácter de Dios. Yo le decía en un principio, desfiguramos el carácter de Dios. Debemos ser cuidadosos. Debemos ser cuidadosos de no caer en la arrogante pretensión racionalista de querer aprisionar a Dios, que es el misterio, que siempre trasciende nuestro hablar sobre Dios en esquemas dogmáticos definitivos donde todo se define y se explica rigurosamente, y entonces terminamos haciendo de Dios un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y eso es un Dios. No es Dios. Entonces, ante este riesgo, lo importante es reconocer que nuestro Dios es siempre mayor y más alto que nuestros pensamientos. Isaías 55. Lo importante es reconocer que nuestro Dios es siempre mayor y más alto que nuestros pensamientos. Dice Isaías 55, verso 8 y verso 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por lo tanto, hermanos, es un riesgo que nosotros aprisionemos a la persona de Dios en nuestros propios conceptos y que racionalicemos en cuanto a eso. Digo, Dios es un Dios de un culto racional. Me refiero, y para que no me malentiendan, me refiero a que lo encerremos en nuestros propios conceptos, cuando nuestros conceptos no tienen el fundamento escritural. Entonces, dice este hombre, el que citamos, mencionó a Dios como un misterio. Debemos reconocer que para nosotros en muchos sentidos Dios es un misterio, santo, inmanipulable, que aun cuando pretendemos comprenderlo y narrarlo, siempre nos rebasa y permanece eternamente para nosotros un misterio. En la medida en que nosotros nos metamos a la Escritura, el Señor nos va revelando más y más de su persona, más y más de sus atributos, más y más de su carácter, más y más de las cosas que Él hace y lo que Él obra en nosotros. Este mismo autor dice, el hablar de Dios no es más que un balbucear con niños ante la belleza e inefabilidad de su grandeza, que todo nuestro lenguaje, nuestros nombres, metáforas, imágenes y calificativos serán siempre imperfectos e insuficientes para hablar de Dios, lo cual nos obliga a relativizar cualquier símbolo que quiera sobrevalorarse como definitivo y absoluto. ¿A qué debería de llevarnos esto, hermanos? A ser humildes. Debería de llevarnos a ser humildes. Cuando nosotros entendemos que para nosotros no es posible, todavía no es posible tener un entendimiento completo de lo que es Dios, de lo que hace Dios y de su persona, debemos ser humildes y decir, me falta conocer y entender más de Dios. Cuando nosotros nos proponemos estudiar cada vez más acerca de la persona de Dios, cuando nosotros decidimos profundizar más en la Escritura, estudiando responsablemente acerca de la persona de Dios, cuanto más se acerca una teología a este misterio, como lo denominaba este autor, tanto más cautelosos nos volvemos. Sobre imágenes de Dios, mucho se podría decir, pero sobre lo que Dios es en realidad, más allá de las imágenes de lo que nos servimos para hablar de Él, he ahí que las palabras se vuelven escasas e insuficientes. Qué importante es que nosotros le dediquemos tiempo al estudio de la palabra.
Qué importante es que nosotros le dediquemos tiempo al estudio del carácter de Dios. Hace 8 días se lo recomendaba y se lo vuelvo a recomendar. Estudiemos acerca y tratemos de entender y conocer más el carácter de Dios. Porque aquí lo realmente decisivo es abrirnos a Dios, es dejarnos trabajar por la fuerza salvadora de su gracia. La tragedia de haber dejado de creer en el Dios de la gracia es que entonces podemos nosotros hablar de la salvación como un sinónimo de mérito, de éxito, de conquista. Incluso la salvación entendida como un trueque comercial, como un pacto económico o como un tráfico mercantil. Esto es el resultado de perder de vista al Dios de toda gracia. Esto es el resultado de que la salvación la veamos, les decía yo, como un mérito. Aquí estoy porque me lo merezco, Dios vio algo en mí. Éxito o conquista, lo logré, soy cristiano. Incluso salvación entendida como un trueque comercial. Yo le obedezco en ciertas cosas y Él me hace su hijo. Todo esto surge de un desconocimiento del Dios de toda la gracia, del Dios de toda gracia. Esta salvación, amados, anunciada por Jesús, una buena noticia, el Evangelio significa buenas noticias, es una oferta de gracia, pero es atípica e insólita en aquel tiempo, y no solamente para aquel tiempo, hermanos, aún para nuestro tiempo. El Evangelio, las buenas noticias, era una oferta de gracia atípica e insólita. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que el Evangelio en aquellos días era atípica e insólita? ¿Por qué? ¿Qué es atípico? Que no era típico, que no era común. ¿Qué es insólito? Algo que te cuesta trabajo creer. El Evangelio les costaba trabajo creerlo. Era algo que no se enseñaba y no se predicaba. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo dominaba la doctrina judía y el énfasis de la doctrina judía era obedece y serás salvo. Ese era el énfasis de la doctrina judía. Salvación por obras, no por gracia. Cuando se empieza a predicar un evangelio de gracia, cuando lo que la mayoría de la gente conocía era una salvación por obras, o una salvación por herencia, porque yo soy hijo de Abraham, ¿no? Entonces se les empieza a hacer insólito, no lo podían creer, y nos puede suceder lo mismo en estos tiempos, hermanos. Te puede pasar lo mismo, me puede pasar lo mismo, creer que hay un Dios que nos salve de pura gracia, que nos salve de pura gracia, que nos santifique de pura gracia. Hermanos, ¿quiénes de los que estamos aquí podemos ser santos por nuestros propios esfuerzos? Levante su mano. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos obedecer los mandamientos por nuestros propios esfuerzos, por nuestra propia naturaleza? ¿Quiénes de los que estamos aquí? Bueno, eso es gracia. Cuando el Señor nos ayuda a obedecer sus mandamientos. Cuando el Señor nos ayuda a andar por sus caminos. Eso es gracia. ¿Ok? Entonces es una oferta de gracia atípica e insólita, en abierta ruptura con la religión oficial judía de sus tiempos, que nos llega como bondad de Dios gratuita a los desgraciados, de quienes no tienen posibilidad alguna de tener recursos para acceder a esa salvación. Esto es el Evangelio de la gracia. Este es el Dios de toda gracia, hermanos. Y es importante que nosotros lo entendamos. Termino con esto. Puntos para recordar. Quiero hacerte un breve resumen de lo que hablamos hoy. Puntos para recordar. Hablar de Dios desde el punto de vista de la gracia, ya lo dijimos, es necesario. Y para nosotros como iglesia local, muy necesario.
hablar de Dios desde el punto de vista de la gracia. Creo que durante mucho tiempo hemos hablado de Dios desde el punto de vista de su santidad, de Dios desde el punto de vista de su justicia. Hemos demandado y anunciamos y repetimos, y lo seguiremos haciendo, arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Eso es lo que se anunció, eso es lo que anunciaremos, pero para nosotros que teníamos un énfasis exacerbado y muy cargado a esos temas, para nosotros es necesario hablar de Dios desde el punto de vista de la gracia. Pero también, bueno, decía yo, porque no podemos separar el concepto de gracia del concepto del Dios de la Biblia. Son inseparables, es parte de sus atributos, es parte de su naturaleza. El profeta Miqueas, y este es uno de los pasajes que más me bendicen, el profeta Miqueas exclama estas palabras y dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que se complace en tener misericordia? Wow. O sea, ni siquiera es, está bien, pues, te voy a perdonar, ya. Ni siquiera es así. Se complace en tener misericordia. No podemos separar el concepto de gracia del concepto del Dios de la Biblia. Son inseparables. El otro punto que quiero que quede grabado es que el eje central de la historia de la salvación, gracia es el eje central de la historia de la salvación. La gracia es el principio, el fin de la historia de la salvación. No vas a poder sacar la gracia de la historia de salvación. Es contar otra historia que no es la historia de la Biblia. Es contar otra cosa. No es la historia de la salvación que nos narra la Escritura. Les decía yo que aparte de ser necesario, es retador. Nos va a retar, por cuanto implica para la fe en el Dios de toda gracia enfrentarse a los muchos ídolos de un mundo donde se evidencia con profundidad las huellas de la desgracia. Un mundo en tinieblas, hermano. Un mundo en tinieblas, que anda en tinieblas, tiene un concepto equivocado de Dios, o ni siquiera concepto tienen de él. Por lo tanto, allá afuera te vas a encontrar de definiciones de Dios como no tienes idea. Muchos ídolos, no son Dios. Muchos ídolos. Y como nosotros venimos de ahí, y como el Señor nos sacó de ahí, debemos reconocer con humildad que todavía estamos expuestos al error. Si nosotros queremos con nuestra propia mente y nuestros propios conceptos y nuestros propios prejuicios tener un concepto de Dios sin la educación de la palabra de Dios profunda, una educación profunda, debemos reconocer que estamos expuestos a equivocarnos, al error. Hermanos, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Qué necesario, importante y urgente es que nos metamos a estudiar la palabra de Dios, a estudiar con profundidad. Lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo, porque es necesario. Debemos entonces cuidarnos de no encajonar a Dios en nuestros pobres conceptos. Cuidarnos de no encajonar a Dios en nuestros pobres conceptos. Acuérdate, mis pensamientos no son sus pensamientos. Mis caminos no son sus caminos. Mucho más altos son mis pensamientos que sus pensamientos. Responsabilidad nuestra es meternos a conocer esos altos pensamientos del Señor. Estar en comunión con Él en oración para que también nos lo. Lo realmente decisivo es abrirnos a Dios, a su palabra, y dejarnos trabajar por la influencia salvadora de su gracia. De verdad que glorioso es conocer al Dios de toda gracia. Glorioso es conocer al Dios de toda gracia.
Y lo que te puedo decir de manera inequívoca es que cuando tú entiendes la gracia bíblica, la verdadera gracia, lejos de anhelar el mundo, lejos de anhelar la inmoralidad, lejos de anhelar el pecado, anhelarás cada vez más y más a Cristo, porque Cristo es la encarnación de la gracia. Anhelarás más a Cristo. Porque el resultado lógico en el corazón del hombre del buen entendimiento de la gracia de Dios y de vivir en la gracia de Dios no es impiedad, es gratitud. Gratitud a Dios. Cuando entiendes cuán grande era tu pecado y cuán grande es la bendición de Dios a un pecador tan grande, tu corazón se vuelve en gratitud. Tu corazón se vuelve en gratitud. Y un corazón agradecido para con Dios quiere agradarle en todo. Quiere vivir para Él. Quiere servirle. Sus ojos son para Cristo y su necesidad es Cristo y su voluntad está sujeta a Cristo. Y viene un crecimiento a su vida por el entendimiento de la gracia de Dios en nuestros corazones. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, a ti te anhelamos, Señor. Solo a ti te anhelamos. Pero queremos andar a la luz de tu palabra, Señor. Correctamente, a la luz de tu palabra. En el buen entendimiento de tu voluntad, Señor. Ayúdanos. No queremos estar ni en un extremo ni en el otro. No queremos desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. Queremos andar en el buen entendimiento de tu palabra y de tu voluntad. Señor, ayúdanos. Señor, bendícenos. Señor, abre nuestro entendimiento. Señor, revélanos tu palabra y tu voluntad. Señor, tu buen espíritu esté con nosotros, llevándonos a toda verdad, llevándonos a la luz cada vez más y más, Señor. Padre, que tú puedas ver una iglesia que vive en la gracia, con discípulos y discípulas que viven en la gracia, Señor, que andan en la gracia y no en incredulidad, Padre, no en desconocimiento y no en ignorancia. Padre, tú nos conoces. Ayúdanos, enséñanos, edúcanos. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Por Cristo Jesús. Amén, Señor.